que ha dado mucho que hablar. Con nosotros el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, o mejor conocido como Cholitín. Bienvenido a Un Lugar X. Bueno, muchas gracias. Viendo esta forma tan novedora de este programa. Felicidades. Gracias. Tenemos muchos temas de cuál hablar, pero honestamente, el primero que yo quisiera saber es por qué a usted le dicen Cholitín. Honestamente, esa es mi primera pregunta, la más importante. Sí. ¿Por qué Cholitín? Es un tema viejo. Realmente a mi abuelo lo conocían como Don Cholilo, así le decían. Se llamaba igual que yo, Rafael Barón Duluc. Y luego mi papá le pusieron Cholilito. Y ya tú sabes lo que me tocó. Me cayó Cholito. Es una herencia. Ellos pensaron que yo iba a quedarme chiquito, parece, ¿verdad? Sí, bueno, no, yo me lo imaginaba más pequeño realmente. Sí, porque es alto el senador. El senador ha estado hoy también en la palestra porque la semana pasada usted sometió un proyecto de ley para combatir el discurso de odio y esta mañana presentó el retiro de ese proyecto de ley. A pesar de que podemos reconocer que hay muchas cosas ahí que deben someterse a la discusión, pero que es un tema espinoso. ¿Qué lo motivó a ese proyecto de ley y qué motivó su retiro? Mire, ustedes saben que yo fui juez hace muchos años y que soy abogado. De hecho, hemos publicado libros de derecho. Tenemos más de 30 años escribiendo en periódicos de circulación nacional, artículos. Es decir que somos más incluso juristas que políticos. Tenemos maestría en Derecho Constitucional. Y es un tema viejo para nosotros, pero yo sé que es novedoso para el país y mucha gente desconoce lo que es ese tipo de delito, porque es un delito tipificado en más de 90 países del mundo. De hecho, la República Dominicana está en falta actualmente porque tratados internacionales de los cuales nosotros somos signatarios mandan a los países a legislar en contra del discurso de odio. Lo dice el Comité Interamericano de Derechos Humanos. La ONU, UNESCO, envían a sus países a legislar sobre el discurso de odio. Y ya hay más de 90 países que lo han hecho. No solamente de Europa, Estados Unidos, Canadá, sino también de Latinoamérica, muchísimo. Tenemos Chile, que tiene buena legislación, Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, ha hablado muchísimo de eso, El Salvador. Es decir, es un tema viejo para la comunidad internacional y para la comunidad jurídica. Quizás nuevo para la República Dominicana. Entonces, nosotros entendemos que hay que aprobar una ley, una legislación sobre eso, pero lo que hicimos fue un ejercicio de prudencia y de democracia, porque también el pueblo hay que escucharlo, y hemos retirado por el momento, hemos retirado el proyecto a los fines de que sea socializado mejor y que lo entiendan, porque no lo estamos entendiendo. De hecho, hay una confusión, la gente cree que discurso de odio es cuando tú hablas mal de alguien o hablas incluso con odio, eso no es. No. Discurso de odio es un tipo de delito de manera textual donde además del discurso de odio, de hablar con odio sobre un grupo específico de personas vulnerables, entiéndase discapacitados, menores de edad, por razones de raza, de sexo, de prejuicios, de grupo, de nacionalidad, hay un elemento que es fundamental para ser tipificado el delito de discurso de odio, que es incitar a la violencia. Contra ese grupo. Contra ese grupo. Es decir, no es que tú hables mal aquí de alguien o de un grupo. No, eso no es discurso de odio. Eso es un lenguaje que tal vez cargado con odio y que en el lenguaje ordinario pudiera ser discurso de odio en el lenguaje común. Pero en el lenguaje jurídico académico de la tipología penal del delito, no es discurso de odio cualquier discurso. Y hay que aclarar, senador, que ese proyecto no tiene nada que ver con la Ley Orgánica de Medios. Exactamente. Que se sometió hace unos días, que la sometió el Poder Ejecutivo, porque también se generó esa confusión. Exacto. De que eso es parte de la Ley Mordaza, aquello, o sea que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿cierto? No, claro que no. De hecho, otra confusión. El discurso de odio viene precisamente para proteger la libertad de expresión de grupos minoritarios. Porque fíjate qué es discurso de odio. Tú te declara ahora, tú eres musulmán, por ejemplo, y empiezas a promover tu religión y empiezan a caerte a ti y decir, aquí hay que matar a los musulmanes, hay que eliminar a los musulmanes. Uno lo ve sencillo, pero se han producido millones de muertes en el mundo por esto. Claro. Es decir, no es sencillo. Por eso se penaliza. De hecho, eso viene de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes mataron, los nazis mataron millones de judíos, basado en un lenguaje de discurso de odio que promovía la violencia y atentaba contra la integridad física, es decir, mataban a esa gente. Y eso se promovió. Pero en el 1994, en Ruanda, se produjo una matanza de millones
de los Hutus contra los Tutsis, donde a través de un medio de comunicación, de la radio, promovieron una noche que salieran al otro día a matar a los Tutsis, a las ratas Tutsis, y se produjeron a machete. Hubo una exterminación, millones de gente murieron. Eso fue el otro día. Sí. Entonces, pero también está ocurriendo en muchos lugares. En el año antepasado en Argentina se produjeron 130 muertes por discurso de odio. Pero imagínate cuando ocurrió el 11 de septiembre, lo que ocurrió. La comunidad musulmana era temerosa, que andaba en la calle, había gente promoviendo que lo eliminaran. Es decir, entonces por eso tiene que haber legislación. Entonces la República Dominicana en estos momentos no ha ocurrido nada con discurso de odio. Ni siquiera pudiéramos decir que hay un marcado discurso de odio, porque discurso de odio no es hablar mal de nadie, vuelvo y repito, es promover, incitar la violencia. Entonces, eso es lo que garantiza el derecho a la integridad física, que es un derecho fundamental, el derecho a la vida de esas minorías, el derecho a la libertad de expresión de esas minorías y el derecho a la dignidad y a la honra de esas minorías. Uriel. Sí, yo creo que por eso que yo estoy bravo con ustedes, lo tengo que decir. No, estoy quillado, porque nosotros íbamos a tratar este tema en el briefing y entonces desmenuzamos más bien de cuál era la intención. Me puse a investigar sobre países que ya tenían legislación con tema de odio. Incluso puse un ejemplo concreto de Estados Unidos, que es un país donde la libertad de expresión, ¿verdad? Eso es lo más sagrado para los gringos. Y ellos lo tienen. Y entonces también lo tienen. Mandé a la gente a la página del Departamento de Justicia, donde hay cientos de casos de condena. Puse un ejemplo de unos 7 años. Es un tema viejo. Después que yo me paso la noche entera en eso, Haciendo su tarea. hasta de acuerdo el podcast, hasta de el choli le puse. Entonces, sí, esta mañana veo la noticia que le dan para atrás. Pero tú eres el que tiene el podcast. Él es el briefing. Oye, tremendo análisis hicieron ustedes. Un aplauso. Un aplauso. Señor, por Dios. De hecho, yo lo he mandado a muchos grupos y digo, no sé quiénes son realmente, porque me mandaron esto, pero no sé quiénes son, pero hicieron un análisis que estudiaron el asunto. ¿Lo ves? Que es donde está el problema. Donde yo veo profesionales, donde esto debería ser una discusión jurídica. Yo me puedo ir. Porque mira dónde está el problema. El 99% de las discusiones en contra de nuestro proyecto se han limitado a decirnos rata, estúpido, idiota, animal, ojalá te muera. Muy pocos, exceptuando ustedes y 2 o 3, han hecho un análisis jurídico de lo que estamos hablando. Es decir, no se dedican ni siquiera a leer el proyecto, no se han dedicado a buscar en Google lo que es eso, no se han dedicado a ver los países que lo han implementado, no se han dedicado a ver lo que hay en el mundo sobre eso, y ya están dando opiniones como expertos. Senador, entonces con eso que usted acaba de decir, usted dice que la decisión de echar para atrás esta propuesta viene por la presión mediática que ha ocurrido por tal vez el contexto a la gente que decidió ponerse un sombrero como que eso le acataba a ellos, o viene porque realmente hay una debilidad en la propuesta y puede mejorarse? No. ¿Fue la presión mira, o es la realidad? Toda propuesta va a ser mejorada porque al final nosotros la presentamos en un Senado y ese Senado pasa primero por el sedazo de una comisión donde hay incluso un equipo de técnica de redacción legislativa en el Senado donde hay asesores y después pasa por el sedazo del Senado completo y después a la Cámara de Diputados. Es decir, eso se van a escuchar a todo el mundo. Ahora bien, el retiro es porque entendí, yo sabía que iba a haber rechazo, pero entendía que iba a haber rechazo solamente de una clase que no conocía el tema, pero me ha sorprendido ver expertos, entre comillas, abogados que le tenían respeto, profesionales que le tenían respeto, y digo, óyeme, pero aquí nada más lo que prime es la politiquería y la gana de tener like. Diga par de nombre ahí, senador. Y montarse en la ola del popular, de los discursos populares. Eso es como que yo tengo un hijo y le quiera dar todos los gustos. Hay que también saber incluso asumir posiciones que no son populares. Claro. Porque no podemos pensar solamente en la próxima elección. A mí todo el mundo lo que me está diciendo, pero tú no vuelves a ganar y que me importa a mí, no gano. Claro. Lo que yo entiendo es que tengo que dejar un legado. A eso voy. Entonces, senador, usted me parece entonces lo que quería, para terminarte la idea, lo que quiero es, como veo que hay desconocimiento del tema, yo digo, vamos a socializarlo mejor, vamos a evitar marchas y protestas infundadas, pero que son legales también, de grupos que se montan en esto, ¿verdad? Porque ahora nos montamos en todo para hacer marcha, y vamos mejor a socializarlo un poco y que la comunidad jurídica que no la conoce, la conozca, que podamos tener debate. Es decir, ahora mismo me llamaron de Locamaima para un grupo de estudiantes que están de acuerdo, y de hecho me dicen, queremos que usted venga para debatir el tema, porque es un tema jurídico. Y yo le hago una consulta, perdón. ¿Usted no piensa que esto puede traer hasta incertidumbre en el pueblo dominicano cuando promueven algo y después dicen, ay no, espérate, vamos a echarlo para atrás?
Mira, eso era antes, que antes entendíamos que los gobiernos eran batuta y constitución. Tú sabes que nosotros venimos de la democracia, pero la democracia, hay dos tipos de democracia. Democracia representativa, es decir, cuando el pueblo solamente gobierna cuando elige a los gobernantes para que los representen. Y hay otra democracia, que es la democracia participativa, que es la democracia más moderna, que es donde también el pueblo se mantiene en una constante forma de gobernar. Al final de cuentas, nosotros estamos electos por el pueblo y el pueblo también hay que escucharlo. Claro. Hay que ver si el pueblo no está de acuerdo, aunque no tenga la razón, hay que tratar de socializar los temas para que no se vea una imposición. Entonces nosotros hemos hecho un ejercicio democrático, prudente, de nuestro poder que tenemos como senador de someter un proyecto de ley, que para eso no eligen, y he dado un paso atrás para socializarlo un poco. Y si vemos que hay un ambiente más adecuado, porque no imponer una ley que tal vez lo que traiga es más daño que bien, sino que el pueblo la conozca, los abogados la conozcan, los comunicadores conozcan que es una ley que es para beneficio de ellos, que la antigua orden sepa que no es por ellos, al contrario, lo estamos protegiendo. Yo ahorita le decía en un programa, nosotros estamos protegiendo la antigua orden, porque si la antigua orden está protestando por temas migratorios y aparece un deslenguado por ahí que sea influenciante y diga, vamos a salir a matar gente, vamos a matar todo el que encontremos, porque eso es lo que indica el patriotismo, y se producen 10 muertes, 20, eso le va a hacer daño a los grupos, porque lo van a achacar esa muerte a ellos. Entonces también estamos protegiendo hechos de esa naturaleza. Señores, estamos compartiendo con el senador Rafael Barón Duluc de la Altagracia. Julio, adelante. Sin embargo, senador, usted me cae bien, porque usted es un tipo que acciona. Y para eso que usted lo elige. Gracias, gracias. Y usted no tiene miedo de, como mucha gente, funcionarios, congresistas, de que si dicen algo, eso no le puede caer bien, eso no puede generar mucho favoritismo hacia su persona. Entonces le hago la siguiente pregunta. Usted no entiende, dicho ya la respuesta que usted dijo anteriormente, que el partido, quizás su partido, debió salir adelante y quizás con data profundizar más en su propuesta. O, no sé, quizás ir a la semana para que usted pueda responder algunas preguntas. Yo yo creo que los políticos de estos tiempos, y yo te digo que me siento a veces menos político que otra cosa, es decir, yo todavía me he quedado con ese espíritu como de juez, de abogado, y todavía yo me siento, a pesar de que ya tengo mucho tiempo en política, me siento como que no soy político. Y yo creo que los políticos siempre estamos pensando en los votos, y siempre estamos pensando en las próximas elecciones. Y por eso decía, creo que era Churchill, que el político piensa en las próximas elecciones, pero el estadista piensa en las próximas generaciones. Entonces, yo no quiero durar 4 periodos en un congreso y salir por ahí sin pena y sin gloria. Yo prefiero, si tengo que durar un solo periodo, y hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer y dejar un legado de verdad. En un congreso lo dejo y punto, porque para mí la política es un trabajo. Para mí esto es un sacrificio. Es decir, a mí no me hablen de voto. Tú eres loco. Yo se lo he dicho a un grupo, porque, óyeme, la amenaza de la mayoría. No me importa lo que diga. Hay una amenaza que es constante en las redes sociales. Te esperamos el 28 y hoy qué. Sí. Oye, en mi oficina hay abogados que le está pagando mi oficina más que lo que cobro yo. Y la oficina, yo vivo del derecho, yo no vivo de la política. Entonces, para mí la política, el ejercicio público es un sacrificio y un legado, además de que me gusta, pero es un sacrificio. Entonces, yo entiendo que tenemos que también ser responsables. La regulación de los medios, eso hay que hacerlo. Aguante, Porque, ¿por qué no se puede regular? Bueno, eso iba a preguntar también, su opinión sobre la ley orgánica de medios que se sometió, que esa sí está corriendo su curso en el Senado y de hecho ya se designó una comisión para evaluarla. Mira, yo soy parte de la comisión. Han querido decir que es la ley mordaza. Sí, pero yo te apuesto a ti que el 99% de los que están hablando de la ley no han leído la ley. 100%. De hecho, una ley que no lleva ni siquiera grandes sanciones. Que establece un instituto nuevo para regular eso, pero aquí hemos tenido institutos para regular todas esas cosas. ¿Y qué ha ocurrido? Además, te voy a decir algo. Estamos teniendo miedo de que se cree un instituto donde en otros países, sin instituto y sin ley, regulan y controlan los medios. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, a través de una legislación, regular, y los derechos fundamentales son regulados. En la época de que los derechos fundamentales eran absolutos, esa época, todavía hay libros del año 60 que todavía habla de derechos absolutos, pero los derechos fundamentales son relativos. El derecho a la vida está regulado en Estados Unidos y te condenan a muerte, que es el más sagrado de los derechos. Ahora yo te voy a decir una cosa, la propia Constitución establece que los derechos de libertad de expresión y de prensa tienen límites. Claro. ¿Usted cree que derecho a libertad de prensa, yo decirle a usted
hijo de su etcétera, etcétera. Tú eres un ladrón, tú eres esto, déjame ir a tu casa a quemártela, como han dicho. Eso es un abuso del derecho. Si ustedes creen que eso es derecho, eso no es derecho. abuso. Entonces los derechos hay que regularlo y controlarlo. Eso es aquí y en el mundo entero, eso no es nuevo. En Europa está regulado. En Estados Unidos hay regulaciones para las redes. Es decir, que no significa mordaza, significa ponerte límites al derecho. Es decir, mi derecho llega hasta donde llega el tuyo. Entonces eso al final no hay que tenerle miedo a eso. Elías, Claro, adelante. ahorita estamos hablando del tema de convivencia y yo creo que eso va mucho de la mano, como que el entendimiento, y yo creo que en la comunicación, el entendimiento de que el derecho se puede limitar y regular, yo siento que a muchos que lo escuchan, pues le da miedo. Entonces yo siento que con esta ley, particularmente con la que usted propuso, que a cierta forma lamentamos que le haya dado un poco para atrás, pero mi pregunta es, ¿este proyecto usted lo hace porque entiende que es lo correcto o usted como que en el futuro dice, aquí puede pasar algo de esta índole y quisiera prevenir antes de que lleguemos ahí y usted piensa proponer esta ley otra vez? Mira, eso no es una ley nueva, ¿verdad que no? Esa ley viene de cuando Leonel y han pasado ¿cuántos gobiernos? A ver. ¿Qué significa eso? Lo que Significa hablamos ahorita, que no, que pasó una ley, significa un que milagro. todos los gobiernos ha sido una constante de que saben que hay que regularlo. Lo que pasa es que nadie quiere echarse la canana, porque es un poco impopular. La gente, ponerle control a cosas nuevas, la gente le tiene miedo. Como tú dices, es normal, ocurre en el mundo entero. Cuando se han aprobado leyes sobre el discurso de odio, yo he estudiado los fenómenos y los países se han resistido porque tú puedes hacer una mala aplicación de la ley. Eso es así, eso ocurre. Pero yo entiendo que para eso están los tribunales constitucionales, para eso están los tribunales. Por ejemplo, la ley de discurso de odio, eso no es automático. Después que la ley se apruebe, tú tienes que ir a un proceso legal, judicial, donde un juez, que son independientes, ¿verdad?, que tiene que aplicar los principios de derecho constitucional, que tienen que aplicar el control difuso de la Constitución en las leyes que te aplican, que puede declarar las leyes inconstitucionales, tiene que condenarte cuando compruebe que se tipifica el delito. Es decir, tampoco es automático, tú tienes que pasar por un proceso. Entonces, por eso hay que analizar el tema a profundidad. Es un tema que te digo, es viejo, no es nuevo. Lo que pasa es que nadie quiere asumir el costo político que eso trae. Y yo creo que hay que asumirlo, porque hay que hacer lo que hay que hacer. Uno de los temas más calientes en la República Dominicana, sobre todo en los últimos meses, es todo lo que se refiere a temas migratorios haitianos. Conociendo que dentro del área que representa, que son como senador de la Altagracia, sabemos que existe Friusa. También en una entrevista usted llegó a llamar un barrio, llegó a hablar sobre un barrio que le llaman Haití Chiquito, que incluso dejó conocer que tiene hasta más haitianos que Friusa. Yo fui que lo dije en la semanal, yo lo dije. Queda la duda. Nadie estaba hablando de Haití, de Matamoquito cuando eso. Queda la duda. ¿Realmente el Estado Dominicano está en control de estos espacios? ¿O es cierto, como se dice dentro de las personas que han protestado en esto, que el Estado Dominicano no tiene ningún tipo de control de estos espacios y son ya básicamente comunidades dominadas al 100% de las comunidades haitianas? El Estado tiene control, de hecho, desalojó eso. De hecho, Matamoquito, hay gente que están hablando de Matamoquito hoy. Yo tengo 10 años hablando de Matamoquito. Lo he denunciado en las redes sociales. Cuando invadieron ese terreno, dije, ¿cómo es posible que a esta altura de juego nosotros estén produciendo invasiones de tierra en una zona turística? Lo dije yo, lo denuncié público. Yo no estoy hablando de Matamoquito ahora, como 2 o 3. Yo tengo años hablando de Matamoquito. De hecho, yo fui que hablé de Matamoquito porque hablaban de Friusa, porque no sabían lo que era Friusa. Y cuando fueron a Friusa se dieron cuenta que no era como decían. Es un sector que antes era malo, era mucho peor que ahora, mejoró las condiciones. Hay muchos haitianos, pero hay muchos dominicanos. De hecho, en Matamoquito se desalojó muchas familias de dominicanos, muchas familias que tenían 10 años viviendo ahí de dominicanos, no solo haitianos. No era como decían que no se puede entrar. Yo le decía, yo voy a Friusa solo, normal, a cada rato. Y voy, si quiere vamos y hacemos un recorrido. Yo me siento ya en un colmado para que juguemos dominó con los tigres de Friusa, amigo mío. O sea, que Friusa fue para hacer contenido, básicamente. No, mira. Un back panel. Lo que pasa es, fíjate que al final él se concentró, decían Matamoquito Friusa, ya para no quitarle lo de Friusa. Yo fui que dije, señores, no es en Friusa que está el problema está en Matamoquito. Ahí es que hay una zona que es peor, mala, en el sentido que son barrios muy marginados, ni siquiera calle que tú entres un vehículo. Y la marcha, yo nunca he estado en contra de la marcha. Yo nunca he sido pro haitiano. Yo soy más patriota que el 99.9.9 de los que están marchando. Yo tengo 30 años hablando de estos temas. Yo no soy nuevo en esto. Ahora bien, ¿cuál fue mi postura?
mi postura única y exclusivamente, yo decía, señores, marchemos frente al Palacio, marchemos frente al Congreso, pero no marchemos en la zona más peligrosa para el país si la marcha se sale de control. Porque yo, con lo que yo le he dicho a ellos, salió bien Por suerte. y tuvo resultado positivo, pero pudo haber salido mal. Claro. Si se hubiese producido una muerte ahí y se hace un enfrentamiento, porque fueron un grupo de gente a la misma casa donde ellos están queriendo que se desalojen, donde a aquel lado hay tigre y medio, y de este lado también fueron un grupito también, armado de aquel lado y armado de este lado, que si se hubiesen tirado 4 tiros de aquel lado, la policía iba a responder, los que andaban de este lado iban a responder, y cuando vienen a ver mataban 20. ¿Y eso qué significaba? Significaba que la temporada turística y el turismo de la República Dominicana peligraba. Por eso yo decía, señores, vamos a curar el corazón, pero no dañemos el hígado. Vamos a hacer la marcha, pero no la hagamos en esa zona. La razón de marchar hay muchísima, lógico. Pero yo decía también, segundo argumento, ¿cuál es el gobierno que más ha trabajado en contra de la migración ilegal? Danilo Medina. No, este gobierno. Este gobierno es que empezó la construcción del muro. Este es el gobierno que tiene drones de vigilancia. Este es el gobierno que más ha incrementado las repatriaciones. Pero el plan Este de es el gobierno regularización que de Danilo fue bueno. Sí, pero este es el Este gobierno. objetivo, don Choritín, el plan de regularización de Danilo fue bueno. Mira, Diga, te voy a decir no, otra eso es cosa. verdad. En la época No, del está gobierno de bien, Danilo Medina, la cantidad de haitianos que estaban viniendo ilegal no era ni la cuarta parte de lo que está viniendo ahora, porque Haití no tenía las condiciones que tiene a partir del 2021 cuando mataron al presidente. Pero estadísticamente... Pero Danilo. óyeme, que antes del 2021 venían muchos haitianos, pero Haití era un país funcional. era un país que Fran, funcionaba. ayúdame, Fran. Hoy está dominado por las Sí, era, bandas. pero Entonces, era Luis Abinader periodista. ha cargado con el peso de tener un Estado fallido a partir del 2021, donde en vez de venir los haitianos, están queriendo venir 100. Eso es verdad. Entonces ha tenido que fortalecer la política migratoria, ha tenido que... Pero los constructores tienen 10 meses quejándose porque no tienen empleados, porque a los haitianos están todos agarrando los presos. Es decir, nosotros estamos haciendo la marcha en el mismo momento que el gobierno ha endurecido su política migratoria. Entonces yo sí es injusto hacer la marcha. No hagamos la marcha ahora porque la marcha, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer ahora. La marcha ha traído algo positivo. El gobierno en vez de hacer 8, antes hacía 4, este gobierno estaba haciendo 8 y tal vez se puso a hacer 10, porque tiene una presión social. Entonces yo le hago una consulta. En conclusión, ¿quién manda en Friusa? ¿Usted, el síndico, la policía, los tigres? ¿Quién? No escuché. En conclusión, ¿quién es que manda en Friusa? ¿Manda usted, el síndico, los tigres? ¿Manda la policía? No, pero es que Friusa es un barrio igualito que 40 barrios de aquí en la capital, normal. Es un barrio que hay gente pobre, es un barrio que hay negocios ricos. Es caliente. Hay negocios, no, No, no es es caliente. un barrio normal. Es decir, lo que pasa, yo le expliqué, porque yo tengo 20 años con oficina ahí, frente a Friusa. Yo conozco cómo se desarrolló eso, cómo ha evolucionado. Antes, hace 15 años, Friusa era un barrio muy malo. Es decir, porque era marginado totalmente. Al crecer mucho, los terrenos se encarecieron, empezaron construcciones malas, a hacer plazas comerciales, la ferretería a vender millones de pesos, los colmados a vender millones de pesos, a construir restaurantes, a construirle todo, y eso aumentó el nivel. El pobre emigró para otra zona, emigró para Matamoquito, esa zona, y Friusa hoy en día es un barrio mejor que muchos barrios. De hecho, ¿tú quieres que tú sepas cuánto cuesta el metro en Friusa? ¿Cuánto? El metro Me va a dar de malo tierra ahora. en Friusa cuesta más que donde yo vivo en Punta Cana. ¿Cómo? En Punta Cana Village. Cuesta el metro de tierra en Friusa. Es decir, si tú quieres saber si es tan malo el barrio, no es así. Por eso yo decía, ustedes están equivocados de barrio. Porque los que están protestando tal vez no han venido aquí nunca. La gente se sorprendió cuando fue a Friusa. Dijo, yo pensé que esto era un sitio que no se podía ni siquiera caminar, y se encontraron con barrios asfaltados, con centros comerciales. A eso era que yo me Senador, refería. No podemos concluir sin preguntarle sus expectativas sobre el encuentro que va a tener el presidente Luis Abinader con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, que se va a dar el próximo miércoles en el Ministerio de Defensa. Y es precisamente sobre el tema migratorio. ¿Qué usted cree que pueda suceder ahí? ¿Qué expectativa usted tiene? ¿Cómo valora ese posible encuentro? Yo creo que ellos están haciendo lo mismo que yo decía desde el principio. Yo decía, el discurso del tema migratorio no puede dividir al país en dos. Claro. El tema migratorio es un tema de unificar al país. Nosotros estamos utilizando un lenguaje divisionista. Si yo vengo y articulo una propuesta equilibrada, de una vez te dicen antipatriota, pro haitiano, hijo de tu madre. Es decir, no, Traidor. el país tiene que unificarse y hacer una política coherente, lógica y de tiempo. Nosotros no vamos a resolver el tema migratorio ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, ni en el año 2024, ni en el 28, ni en el 30.
el tema migratorio de un país como este, que tiene una frontera vulnerable, un país pequeño, un país con una diferencia económica entre uno y otro garrafal, eso no hay forma de que se elimine, se controla. Estados Unidos no ha podido resolver su tema migratorio, ni Europa. Y son países que su presupuesto para migración es más grande que el presupuesto de la República Dominicana. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso es un tema de vida diaria, eso es un tema constante. Entonces, no podemos pensar que vamos a hacer 4 operativos y resolvimos el problema. Este es un tema a corto, mediano y largo plazo, de saber que tenemos que vivir con esa realidad y que el tema migratorio de Haití se va a resolver de la República Dominicana cuando la comunidad internacional ayude a reconstruir ese país. Porque mientras Haití siga así, nosotros sacamos 100 y mañana vienen 80, sacamos 100 y vuelven 80. Entonces, la única forma de realmente de enfrentar un tema a largo plazo, porque no lo puede hacer el país solo, es que la comunidad internacional se unifique para reconstruir ese país, que pueden hacerlo. Pueden hacerlo, le han dejado Haití a la República Dominicana, eso no puede ser. Hemos tenido que cargar con el peso de Haití, eso no puede ser. Nosotros somos un país pobre, nosotros somos ricos. Usted me cae bien. Usted me cae bien. Entonces, usted habla con data. Lo que están haciendo ahora, si logramos que esos presidentes se unifiquen, es una señal para el país. Y eso es beneficioso para el país. Y ojalá que el discurso sea sincero, y ojalá que la reunión sea sincera y sepamos que este es un problema de nosotros, no del PRM. O el que causó el problema fue el PRM. Lo causó Leonel, lo causó Danilo. No. Este es un problema que tiene ¿cuántos años? Todos. Toda la vida. Y de hecho, cuando a mí me hablan de Friusa y de Haití chiquito y de los diferentes barrios, yo le digo, y todos los batalles que tenemos en nuestro país desde hace cuántos años, que son barrios completos de haitianos, ¿cómo se llama eso? Es decir, tenemos como una doble moral, una doble cara, porque tenemos batalles. En la provincia de la Altagracia, ¿cuántos batalles tenemos? Tenemos batalles que son barrios completos de haitianos completos. Y hemos vivido hace 40 años con esa realidad. Entonces, no querramos ahora un discurso ultranacionalista de unos patriotas que muchos de ellos no saben cómo se llama Juan Pablo Duarte completo, el nombre completo. Viven aquí. Ni saben lo que le ha costado a este país la independencia, ni saben nada de eso. Para tú decirme a mí que ser nacionalista es odiar ahora a los haitianos, salir con una escopeta, acabar con todo el mundo, no. Es hacer una política de Estado seria, aplicando la ley. La diosa Temi, que los abogados saben lo que es la diosa Temi, tiene de este lado una espada y de este lado tiene una balanza. Y de hecho, la ley que yo propuse, el primero que debió de haber acogido esa ley, el Estado Dominicano, el gobierno, y decirle, vamos a aprobarla. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros vivimos en un contexto globalizado, donde mañana, donde a este gobierno y a este país le ha costado mucho que nos quiten el mote de xenófobo y racista, que nos lo tenía la comunidad internacional, y este gobierno logró quitarlo. Y que ahora, con arreciar los operativos que estamos haciendo, es posible que puedan empezar a calificarnos y tener una ley que sancione, tipifique y trate de erradicar el discurso de odio. Es una ley que nos protege a nosotros ante la comunidad internacional de que no puedan tipificarnos que no hemos hecho nada. Nosotros puede ocurrir un discurso de odio, pero tenemos una legislación que castiga eso. Y eso nos protege contra la comunidad internacional. Y si estamos pensando que eso no tiene valor, mañana nos pueden a nosotros tipificar de racista. Y Estados Unidos, que es el 70% del turismo, no mandar turistas para acá, y Canadá, y cerrar consulados, cerrar tratados, cerrar acuerdos. Y este país mañana estamos nosotros que no encontramos qué hacer con el país. Entonces, este es un tema que es profundo. Este es un tema que no es de salir hablando disparate. Este es un tema que tiene que reunirse todo el país, analizarlo para buscarle soluciones. Gracias. Con nosotros el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluco, también conocido como Cholitín. La X102 te presentó Un Lugar X.